Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un temón. Los límites realmente son tan importantes para uno, para delimitarse, para reconocerse uno, para protegerse, para las relaciones, que bueno, vamos a tener para con los hijos, vamos a hablar de niños, de adolescentes, de pareja, de uno mismo, todo lo que tenga que ver con los límites. Ustedes saben que yo cierro comentarios y dentro de media hora a las 10 los abro. Así que, bueno, vamos a desactivar. Bueno, decía que el tema de hoy da para muchísimo, así que comienzo ya. Los límites. Nosotros nos encuadramos a partir y nos reconocemos si tenemos límites. A veces tienen mala prensa porque nosotros pensamos en rigideces, en la inflexibilidad y creemos que el límite es malo. En realidad, el límite es lo que nos permite diferenciar el adentro del afuera. El límite es la piel a nivel personal. El límite es que yo soy diferente del otro. Cuando yo puedo reconocerme dentro de tengo identidad. Hay un trastorno que es el trastorno límite de personalidad, que justamente es cuando la persona no tiene los límites definidos y muchas veces se desborda, tiene problemas de identidad, de manejo de las emociones, de reconocimiento de sí mismo. O sea, que el límite es fundamental. ¿Y dónde aprendemos los límites? De niños, cuando somos chicos. Nuestros padres son los primeros que nos diferencian, nos ponen los límites para decir hasta dónde podemos, hasta dónde no, cuando es que se acaban nuestra posibilidad y empieza la del otro. Entonces, es fundamental. Y esto lo digo para todos los padres que me están mirando. En realidad, hoy en día a veces es muy difícil poner límites, primero porque los papás tienen todo un día muy ajetreado, a veces no ven a los chicos y sienten que llegar y ponerle límites, bueno, es como duro, sobre todo porque está la creencia que el límite es frustrante, es de ser malo, que el límite, poner límites está mal y enoja al otro. Bueno, vamos a rever todo esto. Poner límites, por supuesto que al otro lo enoja, pero o por supuesto que puede molestarlo. A nadie, a ver, cuando nos dicen no, nos frustran. Esto no quiere decir que nos dejen de querer, que nos odien para siempre, que no los acepten. Quiere decir que el otro se vio frustrado y tememos frustrar al otro. Por eso muchas veces decimos que sí. En realidad decimos que sí porque tenemos miedo de perderlo, miedo de enojarlo, ya sea un hijo, una pareja o un amigo. El tema es que cuando hacemos esto, en realidad no nos estamos respetando a nosotros mismos. Y en general somos nosotros los que terminamos enojados, mal, sintiéndonos víctimas. No cuidamos la relación. Cuando no ponemos límites, no estamos cuidando el vínculo porque terminamos nosotros enojados y resentidos. Entonces, ¿qué pasa que el otro se frustre? Todos de pronto hay cosas que nos agradan, hay cosas que nos frustran,
decir que no quiere decir que el otro diga, ¡ay, qué alegría! Me dijiste no. Probablemente no le guste, pero ¿y por qué le tendría que gustar todo al otro? ¿Acaso a nosotros nos gusta cuando nos piden algo que no queremos dar? ¿Acaso nos gusta cuando nos vemos obligados a dar lo que no queremos? Hay creencias que vienen desde mucho tiempo y desde la tierna infancia, que es buenito el que dice siempre que sí, que cuando uno quiere da todo, que tenemos que compartir todo lo que tenemos si somos buenos. Y no siempre queremos compartir, no siempre queremos decir que sí. Podemos amar a alguien y no tener ganas de ayudarlo. Todo eso también es cierto, pero esas creencias muchas veces hacen que las personas se vean obligadas a ser complacientes, a no poner límites y a no terminar no registrando qué cosas uno quiere y qué no. Muchas veces las personas para decir no, dicen no, no puedo, porque decir, mira, en este momento no quiero porque tengo otra cosa o porque estoy en otro o porque estoy priorizando algo mío, es malo. Entonces hay que dar, mientras uno puede, tiene que dar. No, uno puede no querer y esto es válido y esto permite, que uno diferencie qué cosas quiere y qué cosas no, cuál es el límite. El primer compromiso que uno tiene es con uno mismo. Esto no significa ser egoísta, esto significa que solo nosotros nos vemos por nosotros, no podemos esperar que el otro sepa lo que nosotros queremos y necesitamos y entonces nos lo dé sin nosotros pedirlo, porque esto lleva a muchísimos malos entendidos. No te lo pido, pero lo deberías saber. No me debes pedir algo porque sabes que me estás obligando. No, el buen vínculo hace que cuando uno necesita pide y el otro puede decir sí o no. Si cuando el otro no puede decir no, no puede negarse a un pedido, esto significa que le estamos exigiendo. Entonces, la diferencia de pedir a exigir es que el pedido admite el no. Y en un buen vínculo, eso es lo que debemos enseñar a los chicos, y de chicos aprenderlo, uno puede pedir, el otro puede negarse, y esto no quiere decir que no nos quiera, quiere decir que en ese momento tiene otra cosa o quiere otra cosa. Así como uno quiere algo y lo pide, el otro puede querer otra cosa y está todo bien. Cuanto más chicos somos, frente a ese no, más nos enojamos. Como los bebés, el bebé cuando, más allá de que un bebé tiene necesidad, pero, su reclamo es inminente y su llanto ante la frustración es máximo, inmediato. A medida que uno crece, va controlando esa reacción y puede bancarse el no. Ahora, el que alguien nunca haya recibido un no y se lo hayan complacido siempre, como por ejemplo esos papás que dicen, yo a mi hijo no le niego nada, quiero que lo tenga todo, no quiero que se frustre. Lo están dañando, porque la vida en algún momento les va a decir que no. Y si la primera vez o el primer no uno lo recibe a los 20 años, es durísimo. Uno tiene que ir acostumbrándose a que hay sí y no, que hay límites. Y el límite está en el otro, lo que el otro quiere, lo que diferencia a uno de otro. Entonces,
digo esto porque me parece importantísimo, sobre todo porque muchos papás a veces se sienten mal si dicen no, tratan de complacer el reclamo de los hijos, a veces porque sienten que no le dan lo suficiente, pero a ver, le dan lo que pueden y a veces no tienen más tiempo para darle. Pero si encima no le ponen límites, no solamente le están dando poco, sino que tampoco los están ayudando. Entonces, el límite, ¿cómo se pone? Se pone con firmeza y amabilidad. Poner un límite es decir, no, hasta acá, pero quedarse ahí y no estar bueno, está bien, que sí, que no, y estirar los límites como chicles. Esto pasa mucho en la crianza, los límites se estiran como, bueno, un poquito más, que no, que sí. Y esto termina no siendo claro. Si uno dice, no, explica, no puedo porque tenemos que irnos. Y el chico se siente mal, se enoja, quiere estirarlo y uno con amabilidad, sin gritos, dice, no, ya terminó, es la hora. Es probable que el chico se vaya refunfuñando. No va a decir, ay, qué bien mi papá, que como me dice que no, qué bueno que es. No, el chico va a enojarse. Y uno a pesar de eso sigue diciendo no. Digamos, con el tiempo este chico va a ir aprendiendo que hay un límite que puso el papá, que dijo no, que es la autoridad, una jerarquía, que hay una verticalidad, porque en la familia no es que sean democráticos todos iguales, hay alguien que guía y que pone las normas. Y bueno, ese cuando dice no y este chico está acostumbrado a esa pequeña frustración de querer algo y que de pronto le digan no, va a aceptar mucho más fácilmente los no de la vida. Decir no no es ser malo. Aquel que se acostumbra de chico a esto también entiende lo que es el respeto por el otro y por sí mismo. Cuando uno no pone límites, no se está respetando a sí mismo. Esto también me parece muy importante porque el límite, esto aumenta nuestra autoestima. Cuando nosotros nos respetamos y decimos hasta acá, ya sea con un chico o en una relación interpersonal, con un adulto, donde uno pone el límite, hasta acá quiero y hasta acá no. Y uno no es malo por esto, y esto es la posibilidad de querer o no querer. Cuando uno cree que siempre debe querer, está maltratándose, ¿sí? No se está teniendo en cuenta. Entonces, no siempre tiene que querer. Hay personas que tienen más claro lo que quieren y los que no quieren. Y les es más fácil poner un límite porque su deseo es claro, van hacia algo. Hay otras que no tienen tan claro el deseo y entonces pareciera que se acomodan y siempre, aceptan la propuesta de otro por no tener a veces muy claro su propio deseo. La autoobservación permite que uno empiece a ver, ¿realmente quiero esto? ¿Estoy acá por mí o estoy acá por el otro? ¿Me gusta esto? Empezar este autoconocimiento es básico. Esto va a permitir que uno empiece a tener ese contorno, ese límite, este encuadre que yo digo, donde, bueno, yo soy esta que le gustan estas cosas, que desea esto, que no quiere tal cosa. Entonces, es fundamental esto no de acomodarse todo el tiempo, pero no por ser inflexible, sino por estar respetándose. Y aquellos que no lo tienen muy claro, bueno, empezar a observarse y en todo caso, cuando están en una,
situación, sí preguntarse si quieren estar. Por eso decías, decir siempre que sí es no respetarse. A veces, y no respetarse uno, y tampoco enseñarle al otro que uno no está para todo, porque cuando uno dice siempre que sí, el otro no reconoce que uno tiene deseos, necesidades. No, es como si uno funcionara como comodín, como una extensión del otro. Muchas veces hay personas que tienen un carácter fuerte, un deseo muy potente y parecen abrumadores, pero no porque sean malos o porque simplemente como su deseo es muy fuerte y lo proponen y el otro a veces no pone límites o lo sigue incondicionalmente, no aparece bien claro la diferencia entre uno y otro. Y después, ese que tiene deseos potentes termina siendo narcisista, autoritario, malo. Lo terminamos odiando porque no le pudimos decir no en su momento. Y tal vez no es todo eso, simplemente es alguien que tiene deseos fervorosos, los plantea, y el otro no se anima a decir no. No necesariamente es un malo, podría serlo, o un narcisista. Una persona que dice, sí quiero, y propone cosas. Si alguien dice, no, pero yo no, probablemente no entienda que el otro dice sí forzadamente. Entonces, estas cuestiones, cuando nosotros no somos claros en el límite, esto me gusta, esto no, hasta acá te acompaño, en esta no te sigo, si uno no es claro en ese límite, después termina adjudicándole al otro, adjetivos que tal vez no le quepan, que tal vez como es egoísta, no, tal vez simplemente tiene un deseo y sabe decir yo quiero esto. Bueno, de más está decir que en las relaciones violentas los límites no se ponen o se ponen mal, y esto genera la frustración, la bronca. En la violencia siempre los límites se cruzan alteradamente de un lado y del otro. La violencia es justamente el imponer o invadir al otro con algo que el otro no quiere. Puede ser física, puede ser de cualquier tipo. Esa imposición al otro es violenta. Entonces, pero para que el otro no sea violento, uno tiene que decir hasta acá. Y uno tiene que saber cuál es y aprender de chico cuál es el límite. Cuando uno le enseña a un menor, bueno, que tiene que respetar su cuerpo, que nadie lo puede tocar, le está mostrando o enseñando cuál es el límite que no deben pasar. Esto en general los papás lo hacen. Bueno, también es importante decir qué cosas queremos y cuando nos enojamos, qué cosa no nos gusta. Esto también es importante y que el chico aprenda que uno puede quererlo igual y decir no, y que no todo nos tiene que gustar y que esto no implica no amarlo. Ahora voy a hacer un punto de hablar de los adolescentes, que probablemente sean los que más problemas traen, y muchas veces uno dice el adolescente es inmanejable. En realidad, si un chico de chico aprende a aceptar que hay límites, es probable que sea mucho más manejable cuando es adolescente. Por eso los papás que no pueden ponerle límites a un chico pidan ayuda,
porque sí después se les va a hacer inmanejable. Si un niño va creciendo, obviamente en la adolescencia va a confrontar, es un momento de autoafirmación, por lo tanto es probable que trate de resistirse, y ahí es, bueno, cómo manejamos los límites con los adolescentes. En primer lugar, uno no va a poner edades para decir, cuando tengas tal edad te voy a permitir tal cosa, porque dependerá del chico, dependerá de la edad. A veces hay padres que a uno le han permitido cosas a una determinada edad, como manejar un auto, salir, y al otro, no porque llegue a esa edad le tienen que permitir lo mismo, porque quizás no están maduros. Entonces, es importante trabajar con los adolescentes la madurez para hacer algo. Si uno va evaluando cuánto maduro está para enfrentar tal cosa. Y a esto no es que uno es dueño de la decisión y de la vida del otro, porque esto a los adolescentes les molesta muchísimo. No, yo te digo que no, vos no vas a hacer esto. Cuando uno dice así, esto confronta con el adolescente que siente que el padre quiere tener autoridad sobre su vida. Entonces es importante decirle, bueno, a ver, vos sos el que vas a decidir esto. En tanto vos estés maduro, yo te lo voy a permitir, pero tengo que ver pruebas de tu madurez. Pero el que decide es el chico, que tiene que dar pruebas de determinada madurez para hacer o para volver a la noche, para ir a determinado lugar, para manejar un auto, para lo que fuera. Entonces, poner la decisión en el chico. El que decide sos vos, pero me tenés que dar muestras de madurez, porque el que administra soy yo. ¿Ok? Todavía soy tu padre, soy el que velo por tu nivel de madurez. Esto a mí me parece, digamos, como reglas básicas. Hoy fui desde los chicos, los adolescentes, las relaciones interpersonales y uno mismo. Abarqué mucho porque la verdad es que los límites son los que nos diferencian del otro, y entonces en todos los vínculos están presentes. Por empezar con uno mismo, que puedo, que no, y cuando yo hablo del no puedo es que me exige más allá de mis posibilidades, porque muchas veces uno intenta decir que sí a todo y realmente se está resintiendo la salud, la posibilidad o la vida, porque uno por decir que sí a todo no se dice, se relega uno, se va desplazando. No, el día tiene 24 horas y mis posibilidades son estas. Si digo sí al afuera, algo estoy corriendo y a veces me corro yo. Entonces, hoy hablamos de uno mismo, del otro en los vínculos de pareja, con la familia, con los amigos y con los hijos. Fundamentalmente toqué el tema hijos porque creo que ahí es donde uno aprende el límite y lo aprende bien, lo aprende no como amenaza, como dominación o como maltrato, sino que uno puede aprender a hacerse respetar. Esto, por eso para mí es tan fundamental los límites en la infancia. Bueno, ahora sí voy a abrir los comentarios para que ustedes empiecen a hacer preguntas respecto a esto. A ver, voy escuchando.
Esto de las solicitudes en vivo, bueno, no sé cómo es, pero tal vez lo que a veces más cuesta diferenciar es el límite con uno mismo, poder decirle no a los demás. Sí, como tema me pareció importantísimo porque, como decía, tiene que ver con el reconocernos. Desde mi, desde mi experiencia, los límites no se ponen, se construyen desde el vínculo. Bueno, María, yo no sé muy bien cómo es una experiencia semántica, pero a veces hay que se construyen y a veces es necesario ponerlos, porque a veces el otro tiene una manera de conectarse con uno que puede ser irruptiva, depende de la personalidad. Uno con los chicos los irá construyendo, pero con el afuera, bueno, uno tiene que poder decir hasta acá, ¿sí? Patricia, ¿podemos poner límites? Espera. A los nietos y los padres no lo ponen. Yo creo que cuando están en la casa de uno, sí. En tu casa, si estás en la casa de ellos, son los padres los primeros, pero cuando están a tu cargo, cuando están con vos o en tu casa, sí. Uno, a ver, son las reglas que uno tiene para uno, y si uno está a cargo del niño, bueno, esto conmigo no, porque ese es tu límite. Hola, Laura. ¿Cómo ponerse límites uno mismo y no sentir culpa? Bueno, acá esto tiene que ver con esta creencia. Cuando uno empieza a decir no y a sentir que lo quieren igual, que el otro puede que no le guste, pero de última tampoco te gusta a vos lo que te están pidiendo. Entonces, ¿por qué tenemos que conformar al otro? Porque tememos que no nos quieran. A veces no es culpa, es temor a que nos dejen de querer. Y por eso me parece importante que uno vaya enseñando que uno pone límites que son, a ver, los que cada uno son muy personales. A mí me molesta esto, al otro no tiene por qué molestarle, pero este es mi límite. Esto es, no tengo que ser complaciente o nena buena porque digo siempre que sí. Hay que trabajar ahí muchísimo las creencias, Laura. A ver, Lucía. ¿Un padre puede permitir que la nena de 15 años salga con uno de 24? A ver, en todo caso, vos verás lo madura o no que está esta nena de 15 años, cómo es el vínculo, si uno puede permitir. Se van a ver, en todo caso, lo que vos podés evitar es que salgan a determinada hora o que no estén en tu casa, pero no. Si lo incluís, si lo haces venir, si a los 15 años uno le da determinadas pautas y hay cosas que no hace porque no la sentís segura o madura, no sé si con ese de 24 años, pero en todo caso lo incluís a ese de 24 y a ella le pones determinados límites donde sentís que es la manera de hacerla, de sentirla segura, digamos. Permitir o no que salga o que se vea, pero yo puedo sí limitar a dónde sale, qué horas, o incluirlo al de 24. Mariana, tengo una hija adolescente, qué difícil poner límites.
Sí, es difícil, sobre todo cuando uno teme que el otro no lo quiera o los adolescentes son muy confrontativos, pero es importante esto, todo el tiempo, no de premios o castigos, pero sí tratarlos de, bueno, necesito ver tu madurez con esto y a ver qué podés y qué no, esto lo decidís vos, mostrame que sí estás maduro. Esto es una salida que además le permite al joven tener la decisión y sentir que él maneja la opción de poder o no y tiene que demostrar y tiene que ver qué es madurez. Lo mismo la de 15, que sale con la de 20, el de 24, ¿no? Está, pero vos por la edad que tenés, a ver, tendrías que demostrarme que estás madura, quiero conocer con quién estás, dónde, a tal hora no podés salir. Estos son los límites que uno pone. Esto sí lo voy a dejar grabado y se encuentra en Instagram. Sí, queda, todos los vivos quedan grabados. Por eso a la hora termino en punto porque hubo uno que me excedí de horario y después no lo pude subir. Filipa, siempre tengo claro lo que quiero, pero siempre me cuesta con los demás. Bueno, el tener claro lo que uno quiere es importantísimo, porque es la primera cosa como para dirigirse a eso, y después ese miedo con los demás es el miedo a dejar de ser querido. El no es estrictamente necesario, dice María, porque guía, orienta, contiene. El no no debería negociarse. Bueno, es que lo primero, por ejemplo, un nene de 2 años comienza la afirmación a través del no, empieza a decir no y a resistirse a todo, y es donde comienza a delimitarse entre él y sus papás. Él es él porque él no quiere hacer esto. Entonces, el no, lo que pasa es que tiene mala prensa y a veces hay personas que en vez de decir que no, dejan algo siempre en suspenso. Y esto, el no decir ni sí ni no y el ser como dubitativos, dejar todo en puntos suspensivos, esto crea mucha incertidumbre y termina generando broncas o confusiones. Si uno lo dice, no, esto no, y se puede bancar el enojo del otro, que enojarse no es terrible. Cuando uno empieza a decir no, descubre que puede decir no y no porque no quiera, y que la relación sigue. El tema es poder decirlo sin violencia. A veces uno se siente tan culpable que se defiende al decir, no, digo no, porque, y lo hace tratando de defenderse, de justificarse, o con enojo porque el otro pidió algo que nos obliga a decir no. En realidad me gustaría satisfacerte, pero realmente no, porque tengo programado esto. Entonces, me da pena o me gustaría satisfacerte, pero no porque no puedo, porque yo tengo esta otra cosa. Elijo esto otro. Esto es importante, porque muchas veces me inventamos excusas, no puedo, cuando en realidad no, estoy eligiendo esto otro porque quiero hacer esto, y es válido lo que uno quiere. Gaby, ¿qué pasa cuando no te respetan el no, el límite? Me pasa con mi mamá y mi hermana melliza, no con mis hijos varones adolescentes. Bueno, a ver, cuando no hay un respeto por el límite del otro, uno tiene que decir no de manera con la acción. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra a veces no basta, entonces
es necesaria la actitud, y la actitud es la distancia afectiva, no, te dije que no, con lo cual uno pone esa distancia. No todo se resuelve hablando, hay cosas que requieren con la afirmación de los hechos. Entonces, a tu hermana melliza y a tu mamá, bueno, no, esto, y ahí pongo una distancia. Hay personas que no responden a lo verbal y necesitan la acción. Esto es violencia. En realidad, y cuando eso no se respeta, terminan violentamente, porque es violento para vos que no respeten tus límites, y a veces esto lleva a que uno se los ponga con violencia. Pero en vez de violencia, pone distancia afectiva. No y te separás. Hola Tamara. Liliana, soy madre sola y crié 4 hijos. A veces me abruman con pedidos. Y sí, sobre todo porque los hijos suelen ser de pedir, pero hay una idea de las madres que es los padres siempre damos. Los padres a veces pueden dar, otras veces dicen no. Es esto de sentirse abrumados con los reclamos. Bueno, es una buena manera de ver hasta acá puedo. Entonces decir, basta, por favor, no sean tan reclamantes. O me siento demasiado exigida. Está bueno expresar cuando haces esto, me estoy sintiendo exigida. Tal vez no sea la idea de ellos exigirte, reclamarte, pero son 4, no hay tantas posibilidades y hay un límite donde uno lo puede expresar. Liliana, hola. En niñas con discapacidad con buena comprensión, poner límites sin sentir culpa. Sí, por supuesto. En general, cuando hay alguna discapacidad de cualquier tipo, físico o mental, un enfermo crónico en la familia, hay como una exigencia mayor. Es como si sintieran que tienen como más posibilidades de pedir, y a los que están, a los acompañantes, les es más difícil decir no. Entonces todo gira alrededor de esta persona con discapacidad o con problemas de salud, que de alguna manera, uno diría se aprovecha, pero bueno, se dan las cosas como para que esto le dé una posibilidad de pedir más y de que no le pongan límites justamente por esta discapacidad. Y uno tiene que decir no, igual, porque si no, la persona, el cuidador, el padre o el que sea, siente como sentimientos muy ambivalentes de bronca, de culpa. En general, bronca y culpa van asociadas. Clary, tenemos una niña adolescente que no acepta límites de ninguna forma. Bueno, no sé qué querés decir que no acepta límites de ninguna forma, que se enoja, que no los cumple. Hay distintos grados y me parece importante ver esto. Una cosa es que se enoje, otra cosa es que no los cumpla, que los transgreda a todos. Si los transgrede vas a tener que pedir ayuda, ¿ok? Otra de las cosas importantes es, no es una niña, es una adolescente que no acepta. Bueno, vamos a ver, para aquellos papás que estén en eso, poder delimitar. ¿Quiere decir que se enoja cada vez que le ponemos límites o quiere decir que no nos da ni 5 de bolilla? Cuando pasa esto es muchísimo más grave y tal vez haya que pedir una ayuda terapéutica. A veces los chicos, cuando los chicos no ponen, no aceptan límites,
a veces están montados sobre los hombros de alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que algún adulto, o el otro padre, abuelo, o algún adulto importante está sosteniendo esa rebeldía. Entonces hay que trabajar y ver para que los padres o los adultos puedan ver esto y ponerse firmes y juntos para decir no. Filipa, a ver, en mi caso pienso, ¿cómo no se da cuenta de tal cosa y no es así? No. A ver, uno tiene que expresarlo. El pensar que el otro se tiene que dar cuenta es no entender los límites entre una persona y otra. Esto es teoría de la mente. Yo soy una persona que uno lo empieza a tener en cuenta casi a los 4 o 5 años, donde un chico se da cuenta que el otro no piensa como él. Pensar que el otro tiene que sentir, darse cuenta y darnos lo que no pedimos es no aceptar que el otro es distinto. Verónica, me costó siempre decir no por miedo al rechazo. No sé cómo superar ese miedo al vacío, a que el otro me deje. Bueno, empezá viendo qué pasa con pequeños no, ensayando esto. Si no, vas a tener que trabajar realmente esa creencia y ese miedo al rechazo, porque cuando uno no dice no, uno desaparece. Si uno dice todo que sí, digo esto para en las parejas, por ejemplo. En las parejas, si uno es muy complaciente, desaparece, lo pierde al otro, porque el no es lo que nos da identidad. Esto sí, esto no, entonces es un otro con el que establezco un vínculo. Si el otro dice siempre sí, es como una extensión mía y en realidad ya no lo valoro, ya no lo veo. Lo digo por aquellas, a veces uno para seducir a alguien o dice todo que sí. Alguien antes del tema me había escrito y había dicho, bueno, que qué pasaba con los límites aquellos, por ejemplo, hablaba de una pareja que no sabía que ponía límites y si esto era una forma de rajarse, de escaparse del vínculo. En última instancia, no sé, es el no del otro. Y ahí es, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Uno no puede esperar si el otro está diciendo, no, hasta acá llego, o este es mi espacio. Bueno, en vez de tratar de interpretar, uno tiene que plantearse si a uno le sirve o no eso y qué le pasa con ese límite. Cantando bajo la lluvia. Estableciendo límites al otro también nos ponemos límites o delimitamos nuestro ser propio, pudiendo, claro, totalmente. Es que cuando le ponemos límites al otro, sabemos quiénes somos, qué queremos, aumentamos también nuestra estima, si no nos perdemos en el otro. A ver. Delia. Yo tengo una amiga en Uruguay y está como distante, aún más con la distancia. Yo le escribo y a veces no me responde. Pero bueno, cuando no, deja hasta que ella, porque los vínculos se hacen de a dos. Uno hace como un punto, como si fuera tejiendo, y después la otra aguja hace el otro. Si uno está tejiendo al crochet con una sola aguja, no es un vínculo. Los vínculos son como tejer con dos agujas. Esperá a que te responda. Y cuando, en todo caso, la distancia o el que ella pone, si en algún momento responde, quiere decir
que lo otro le debe resultar más abrumador. Pregúntale, ¿te pasó algo? ¿Te abrumo? Si no responde más, estás tejiendo el crochet. Yo a los 15 me encantaba uno de 24. Sí, uno le puede encantar uno de 24. El tema es si son parejas. Hay muchas parejas que se llevan 9, 10 años. Lo que pasa que a esa edad, 10 años es bastante. Y una cosa es que le guste y otra cosa es que salgan. De hecho, ella todavía es menor y si tuvieran relaciones sería estupro. Entonces, esto. Gabriela, cuando ponemos límites o nos autolimitamos y nos decimos que es por el otro, si no se va a frustrar, enojar, ¿es verdad que actuamos por nosotros mismos? Sí, en realidad no lo hacemos por el otro, lo hacemos por nuestro miedo, por el miedo a que el otro nos deje, por el miedo a perderlo. No es que somos tan generosos que lo hacemos por el otro, lo hacemos porque tememos y en todo caso lo que hay que revisar es ese miedo. Hola, ¿cómo hacer cuando los padres estamos separados? Los padres van a seguir siendo socios parentales durante toda la vida, o sea que está bueno que tengan un buen vínculo. Y para esto es importantísimo trabajar las broncas, los resentimientos que hay, para poder asociarse en eso. Yo insisto mucho en esto de ser socios parentales y que muchas veces es necesario que hagan terapia de vincular. No para volverse a unir, sino para llevarse bien, para entender que no pueden estar rivalizándose o no hablándose, sobre todo si tienen hijos menores. Roxana, ¿cómo hacer con padres separados cuando el padre dice lo contrario a la madre? Hablar, entonces hablar entre los padres, citarse, hablar, ver qué cosas, cuáles son. A veces hay normas en una casa que no hay en otras, pero respecto al hijo es importante que dialoguen. ¿Qué pasa cuando en la crianza solo hay una parte que pone los límites, el padre o la madre? No llega a ser para el niño o adolescente frustrante y cansado. Muchas veces pasa esto. Siempre hay uno que pone más límites que el otro. Y a veces pone más límites porque es el que más sabe ponerlo. El otro a veces descansa y se hace el bueno en que el otro ponga los límites. Es un clásico, yo diría, si es malo. Es cierto que para el padre que pone los límites es cansador, pero para el hijo siempre hay uno puede ver en su propia historia que era el más difícil. Yo creo que entre los padres sí hay que hablar y a veces, hay límites que tiene que poner el que se lleva mejor con el hijo. Entonces, si los padres pueden actuar en sociedad, uno dice, bueno, este límite ponelo vos. Y hacer esto, y hacer ejercer al que teóricamente es bueno, esta vez lo vas a poner vos, justamente porque sos o hacés siempre de buena, ponelo vos. Pero tiene que haber con los padres una complicidad y una asociación que es fundamental en la crianza. Rolly, si es menor de edad y sale con uno de mayor edad, ¿puede tener una denuncia de abuso? Si tuvieran relaciones, sí. Siendo de 15 y 24, sí. Sí. Ahora, yo crié a mis
3 hijas sola. Acá no, espera. Ay, perdón. Y si cuando decimos no solamente recibimos rechazo, malas caras, cuando decimos no, el otro sí, no le va a gustar. El tema es que nos podemos bancar ese rechazo o esa mala cara. A ver, sí, y después sigue, y el otro puede que tenga, eso habla, que tiene poca tolerancia a la frustración el otro. Dice, mi hijo mayor no necesitó límites y el otro no. Hoy tengo 54 años, en aquel entonces tenía 24 aproximadamente. No entendí, espera, debe venir de antes, espera, Mariposa, el padre de mis hijos mayores me lleva 10 años, el padre de mi hijo menor es 10 años menor. Bueno, bien, te manejas en un amplio espectro de edades. Hola, buenas noches. Bueno, acá me dicen gracias por una charla en un programa de Mauro Viale cuando hablaban de abusos sexuales. Bueno, me alegro haberte ayudado. Yo crié a mis 3 hijas solas, tuve que hacer malabares. Ahora que son grandes, son los padres luchones. No sé qué, los padres luchones que son los que viven de los planes, esto es, no tengo claro bien qué es, me parece que ¿quiénes son los luchones? ¿Los padres de quién? ¿Los padres de tus hijos? No entendí bien. De los 3 me tocaron 2 re bravos, mal, bueno. A ver, a veces hay hijos, supongo que estás hablando de tus hijos que te tocaron, a veces hay algunos que son más difíciles, pero lo importante es cómo nos vinculamos, si nos es más difícil a nosotros, y a veces es bueno poder pedir ayuda. Hay madres o padres que no tienen ayuda, no solamente del otro padre, sino de la familia extensa. Es duro criar a un hijo si no hay una familia que sostenga. A veces no está el otro padre, pero hay abuelos, tíos o gente que nos puede sostener. El padre, no, esto ya lo leí. Bueno, hasta acá, a ver, creo, Isabel, me parece que se refiere a padres de animalitos, creo que cuando dicen luchones, no sé. Los límites son herramientas para construir vínculos sanos, sí, absolutamente, son importantísimos y también con uno mismo. Hay un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno border, y que es justamente las personas que no tienen claros sus propios límites, y esto es un trastorno. Entonces, por eso es importante desde que somos chicos aprender estos límites, que obviamente es mejor si son flexibles y no rígidos, pero tiene que haberlos. Tengo 2. Nunca tuve una red eficaz hablando de familia. Bueno, a veces
uno tiene que armar. Los que viven de forma a veces en barrios o de una forma más comunitaria, no, a veces los que hacen de familia extensa o de red son los vecinos, y esto es muy bueno. Hablo de comunidad como red social, ¿no? Barriales, como sea, que uno puede tener ayuda de otros adultos, vecinos o lo que fuera, que se puede apoyar. Mir Palo, gracias, Mir. El ser permisiva por falta de padre y el error de cubrir esa falta me hizo culposa. Bueno, a ver, en general aludimos a veces a nuestra historia, y nuestra historia fue que si tuvimos padres que no, o lo tuvimos, o fueron duros, o no los tuvimos. Lo cierto es que si bien esa puede ser la razón, en el presente uno tiene que ver cómo resuelve esa situación, cómo resuelve el tema de poder poner límites o no, y qué pasa con la culpa. Esto es de uno, porque si uno lo adjudica, bueno, tiene que ver con mi historia, pareciera que está sellando la razón. Bueno, esto es así por mi historia y ya está. Bueno, no, voy a tener que trabajar con la culpa, porque es importante aprender a poner límites por mí y por el otro. Bueno, ahora sí vamos a cerrar el video. Si les gustó, compártanlo, me pueden seguir escribiendo para hacer preguntas. Bueno, un beso, chao, hasta el próximo martes.